Y antes de dar paso a la palabra, ahora sí sentadito, ¿verdad? ¿Hay mucho más por lo que agradecer o no? Hay mucho. Sí, ¿verdad? Sí se dan cuenta que cuando uno agradece, hay poco espacio para preocuparse por aquellas cosas que nos convienen. Queremos hacer una vez al mes, un culto de agradecimiento. Ya van a enterarse. Donde va a ser una fiesta para el Señor, que estar así de rodillas y agradecerle por todo. ¿Ok? Dios les bendiga. Vamos a recibir la palabra del Señor a través de nuestro hermano Andrés Saldán. ¿Dónde estás, Andrés? Dios te bendiga. Dispongamos nuestro corazón. Todos los niños, por favor, la parte de atrás. Gracias. Todos los chicos a su respectivo entrenamiento espiritual. Paz a su vida, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Es bueno dar gracias a Dios, principalmente cuando Él nos lo da todo. Nosotros solamente estamos delante de su presencia para darle gracias por todas las bendiciones. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener de compartir tu palabra. Tu palabra se discierne espiritualmente y a través de tu Santo Espíritu guíanos a poder entender y comprender lo que tú nos vas a hablar esta mañana. Sabemos que tu llamamiento es santo, es puro, y que tú quieres una iglesia sin mancha y sin arrojo. Y sabemos que lo que llamamos, todas las cosas nos ayudan a vivir. Y esto es conforme a los que hemos sido llamados. Por eso aquí estamos. Para recibir la exhortación, para recibir la enseñanza, para recibir la disciplina, es necesario. Porque sabemos que la disciplina que tú nos das es para la vida eterna. Sabemos que nos estás formando y sabemos que tu venida está pronto, dos años. Por eso te esperamos, queremos honrarte y queremos darte gracias en este tiempo con la palabra, estando atentos a no mirar al hombre, sino mirar tu palabra. Nosotros solo somos comunicadores de tu palabra. Ahí es que se glorifica esto. Y toda la gloria sea para ti, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a continuar con la enseñanza del domingo anterior. Vamos a culminar, ya vamos a culminar este capítulo 4. Sabemos que el mensaje de la palabra siempre tiene que transformar nuestros corazones cuando nuestro corazón está dispuesto a ser transformado. La palabra es viva, la palabra es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Es lo que vimos la semana anterior. Vimos cómo el apóstol Pablo les estaba haciendo ver a los corintios su orgullo, su envanecimiento. Pero más allá de todo eso, el apóstol Pablo lo estaba haciendo con amor. Porque la palabra de Dios es amor. Y cuando se comunica la palabra hay que hacerlo con amor. Pero el amor también trae consigo la disciplina, la reprensión, la exhortación. Porque la palabra misma lo dice. Dios, al que coge por hijo, lo disciplina. Y la disciplina al comienzo, viendo su rostro la semana pasada, como que es doloroso, como que es fuerte cuando se dicen ciertas palabras, pero son palabras necesarias, dadas con amor, el amor de Dios, porque nosotros tenemos que transmitir eso. Ahora vamos a continuar. Quiero, antes de empezar y dar el título del mensaje de lo que vamos a ver, muchos de nosotros
se nos ha dificultado ver a Dios como nuestro Padre celestial. La palabra Padre, a muchos de nosotros, en casos más fuertes, la vemos complicada de decírsela a Dios Padre. Porque hay muchas personas que han tenido traumas de la niñez con padres que nos han maltratado, que han sido demasiado severos, que han sido demasiado fuertes en su carácter y que en muchos de los casos han alejado a los hijos. Y nosotros, cuando no hemos sanado en nuestro corazón, traemos esta misma imagen de nuestro Padre terrenal y la proyectamos a nuestro Padre celestial. Y por eso se nos hace difícil tener una comunión íntima con Él. Porque estamos mirando a Dios como el Padre que teníamos o tenemos aquí en la tierra. Pero mis amados hermanos, nuestros padres terrenales, con sus defectos y con sus virtudes, siempre al final quisieron lo mejor para nosotros. Aunque usted no se haya dado cuenta, aunque usted lo haya visto como lo haya visto, pero al final siempre quisieron lo mejor. Porque tal vez vinieron de hogares que también eran maltratados, como tantas situaciones. Pero intentamos esto. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Él nos ama en esa perfección del amor que tiene para con nosotros. Y cuando nuestro Padre Celestial nos disciplina con amor, con santidad. Entonces, eso quería aclarar porque hay muchas dificultades muchas veces en ver a Dios como nuestro Padre. E incluso cuando viene la disciplina de parte de Dios en nuestras vidas, nos es doloroso y nos alejamos. Nos alejamos de Dios. Porque pensamos que Dios es malo, que he salido de un lugar donde me maltrataron y vengo a la presencia de Dios donde también parece que recibo maltrato. Pero usted y yo tenemos que comprender de que Dios lo hace porque nos ama y porque quiere nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ver el mensaje de esta palabra de este día ya por título, una advertencia paternal. Una advertencia paternal. Ya nosotros hemos visto cómo el apóstol Pablo, al llegar a este capítulo 4, nos damos cuenta que hasta el versículo número 13, vemos cómo el apóstol Pablo ha querido mostrar el contraste entre un verdadero discípulo de Dios, un discípulo del Señor, un siervo de Dios, y los que están envanecidos. Eso vimos la semana pasada, haciendo un recordatorio. Sabemos que el apóstol Pablo les dice a los corintios, en el capítulo 4, en el versículo que estábamos estudiando la semana pasada, les hace una aclaración. Les dice, en el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Todo lo que les estuvo hablando el apóstol Pablo a ellos, desde el inicio del capítulo 4, se lo estaba diciendo por amor a los corintios. Ahora nosotros nos vamos a empezar a estudiar el versículo 14 hasta el 21 para terminar ya el capítulo número 4. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo del 14 al 21. La palabra del Señor nos dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.
mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El último versículo de este capítulo 4 parecería como una insinuación al carácter del apóstol Pablo. Y muchas veces nosotros lo leemos y vemos eso que dice: tú quieres que vaya con vara. Pero no estamos hablando de la violencia que él iba a aplicar, sino la disciplina dada por el Señor. Ahora nosotros vamos a ver el primer punto de este mensaje, que es la amonestación paternal. La amonestación paternal. Ese es el primer punto que vamos a ver. Y eso nosotros lo encontramos en 1 Corintios capítulo 4, del versículo 14 al 15. La amonestación paternal. La amonestación paternal. ¿Qué nos dice el versículo 14? Él les dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos muy amados, como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la conclusión de todo lo que el apóstol Pablo les ha escrito a ellos, desde el capítulo número 1. Está haciendo un recordatorio de que no les ha escrito esto para avergonzaros. Pero, si nosotros vemos la personalidad del apóstol Pablo, sí los quería avergonzar. Sí los quería avergonzar. Pero ya vamos a ver este tipo de vergüenza que él quería hacer sentir. Este pasaje es la conclusión de la primera sección sustancial de Primera de los Corintios. Él está resumiendo toda la reprensión inicial, todo lo que vimos en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo número 3. Él lo está resumiendo aquí en esta parte del versículo y les deja claro que no están tratando de avergonzarlos, sino advertirles en primera instancia. Pero es también una corrección para ellos como hijos amados. Por eso él intrínsecamente, lo deja como para pensar de que sí los quiere avergonzar. Y nosotros tenemos que entender que era una conducta desordenada de parte de los corintios. Ellos estaban teniendo una conducta desordenada y necesitaban entender que estaban cometiendo cosas que no estaban correctas. Y si usted ve en sus hogares que 2 veces utiliza la palabra vergüenza del apóstol Pablo, lo utiliza en 1 Corintios capítulo número 6, versículo 5, eso para que lo anoten y lo vean en sus casas. 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, utiliza la palabra vergüenza, en la que dice: para vergüenza vuestra digo esto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, y 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, el apóstol Pablo utiliza la palabra vergüenza. Para vergüenza os estoy diciendo todo esto. Ahora, no toda vergüenza es mala. No toda vergüenza es mala, mis amados hermanos. ¿Sabe cuándo la vergüenza es mala? Cuando usted se convierte en un escarnecedor o un burlador de su hermano, de su prójimo, porque lo quiere hacer sentir avergonzado por algún defecto corporal que tiene la persona, por la forma de hablar, o por algún chiste de mal gusto. Y nosotros queremos avergonzar a la persona. Estamos siendo escarnecedores. Pero no
toda vergüenza es mala. Al contrario, la vergüenza puede ser una herramienta muy útil para los pecadores como nosotros, que nos detengamos un minuto y pensemos en lo que estamos haciendo. Que nosotros meditemos por medio de esta vergüenza que tenemos que sentir cuando estamos haciendo algo malo, para meditar qué es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que en nuestra cultura, y eso lo leí, el concepto de vergüenza ha caído en desgracia. Si a usted lo quieren avergonzar, usted no va a discernir si es buena o es mala, usted no quiere pasar vergüenza. Porque nosotros estamos llenos de orgullo muchas veces y no queremos ser avergonzados. Cuando usted a mí nos corrige y estamos llenos de orgullo, sentimos esa vergüenza, como accidente me quiso avergonzar delante de las personas. Y muchas veces este tipo de vergüenza es mala porque la persona quiere avergonzar de una manera incorrecta, burlarse de la persona. Pero cuando la persona lo toma a un lado y le dice, mira, estás haciendo mal, y le debe sentir vergüenza por lo que estás haciendo, esa vergüenza nos lleva a eso, a meditar qué es lo que estamos haciendo mal. Ahora, no podemos tratar de eliminar toda la vergüenza, porque debemos sentirnos avergonzados por los malos pensamientos, debemos sentirnos avergonzados por las malas palabras y por las malas acciones. Tenemos que avergonzarnos. Ahora, las malas acciones son vergonzosas. Era vergonzoso que los cristianos en Corintio actuaran como no cristianos. Y es vergonzoso que los cristianos de hoy hagamos lo mismo. Cuando vemos a los cristianos actuar mal, no debemos priorizar su sentido de orgullo por encima del descubrimiento de la verdad o la afirmación de la misma. ¿Cómo? Cuando usted está viendo actuar mal a una persona, usted no puede obviarlo por no sentir que esa persona se siente avergonzada o se da cuenta del error, porque tiene que antes priorizar el testimonio que está dando como cristiano. Ahora, no es amor pretender que el pecado no es vergonzoso. No es amor proteger nuestro pecado o el pecado de los demás para que no salga a la luz. Y no es amor poner como meta que nadie experimente vergüenza. No es amor el cubrir el pecado de otra persona. No es amor pretender que el pecado no es vergonzoso. Al pecado, en la semana anterior, veíamos que se le dice de muchas maneras. Ya en la mayoría de las iglesias no se está predicando sobre el pecado. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, este mes de diciembre, ¿qué es lo que más se empieza a predicar? Por ahí dijeron prosperidad. Para que termine el año en prosperidad y lo empiece en prosperidad. Pero es mejor predicar de que nosotros terminemos este año pecando menos de lo que lo estábamos haciendo el año pasado, dejando de mentir menos de lo que estábamos mintiendo el año pasado. Y ahí viene la verdadera prosperidad de parte de Dios, cuando ve que su corazón está preparado para recibir algo que sí lo va a guardar. No podemos recibir algo de parte de Dios si Él ve que nuestro corazón no lo va a poder resistir. Si usted no deja el orgullo, Dios no le puede dar más, porque se va a sentir más orgulloso de lo que está teniendo. Si usted no deja la vanidad, si no dejamos la vanidad, Dios no nos va a dar más de lo que estamos teniendo, o no nos va a dar algo, porque sabe que nuestro corazón se va a envanecer. Pero tenemos que hablar de pecado. La palabra pecado nosotros la resistimos, pero el pecado hay que verlo como lo que es, pecado. El pecado es pecado. ¿Y cómo Dios ve el pecado? Lo
Dios aborrece el pecado, porque Él es santo. Y la palabra dice, sed santos, porque yo soy santo, y sed santos en toda vuestra manera de vivir, apartándonos día tras día del pecado. Somos seres que nos inclinamos al pecado, es verdad, pero usted y yo tenemos el poder ya para decir no al pecado, el que nos ha dado Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu. Al pecado no hay que verlo de otra manera sino como pecado. El pecado de los demás no lo podemos cubrir para que no salga a la luz y no sea avergonzado. Pero la palabra dice que el sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, no es contado como pecado. Usted va a ver que su hermano está caminando hacia un abismo, tiene los ojos vendados, y no le van a decir, oye, está caminando ese abismo, ten cuidado, no lo va a dejar que camine nada más. Tenemos que empezar a ver al pecado como lo que es pecado. Lo vemos como una debilidad. No, esa es mi debilidad, es mi pecado. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debilidad? En que yo soy débil, en Cristo soy bueno. Pero tenemos que verlo como tal. Sí, yo tengo ese pecado, se lo confieso delante de Dios. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra. Ahora, de hecho, el amor verdadero nos motivará a llamar al pecado por lo que es a señalar que la conducta insensata es insensata, y a instarnos unos a otros a arrepentirnos del pecado, en lugar de esconderlo o pasarlo por alto. Y esto es lo que estaba pasando en Corinto. En Corinto, los hermanos que estaban amanecidos, los que tenían todos los dones, los que ya estaban reinando, estaban dejando pasar un pecado de incesto. Pero eso lo dejaban pasar por alto, con tal de que su grupo, su manera que los vean sea la manera que ellos querían que los vean. Pero había pecado. ¿Cuándo nosotros dejamos pasar el pecado en nuestros hogares? El pecado de los hijos, el pecado de los padres, el pecado de nuestros hermanos, y lo dejamos pasar. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros de que Dios mira el pecado como lo que es pecado, que Dios aborrece el pecado. Y creo que de esa forma estoy completamente seguro que nosotros vamos a prosperar en este camino cristiano. Cuando nosotros veamos al pecado como lo que es pecado, que ya no lo tratemos de maquillar, porque si usted maquilla algo, igual detrás de eso sigue siendo pecado, seguirá siendo pecado. Y muchos de nosotros tenemos que dar ejemplo en ese sentido. Disciplina en nuestras vidas para ser ejemplo para los demás. ¿Cómo podría hablar en pecado si yo supiera participar en un pecado? ¿Cómo yo podría hablarle a la persona que está en el mundo de que tiene que dejar el pecado y arrepentirse si esa persona me está viendo que yo frecuento los mismos lugares, hago lo mismo que la otra persona? Y eso nosotros lo vemos que nos comportamos como no cristianos delante de un mundo que nos está mirando. Y yo me ponía a pensar, la gran mayoría de los hombres, nosotros muchas veces se nos va la mirada, pero hay personas que prácticamente la cabeza les da vuelta al mirar a la mujer y no pueden dejar de mirar y siguen mirando y no paran. Pero ahora, como una persona del mundo en ese sentido, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Y muchos lo hacemos, también miramos. Entonces nos ponemos los dos, bueno, ¿cómo yo soy diferente si yo hago lo mismo que esa persona está haciendo? Entonces estamos practicando las cosas que se hacen en el mundo y no somos diferentes. Y tenemos que ser diferentes, tenemos que ser, porque somos apartados para Dios.
Ahora, vamos a leer lo que nos dice Proverbios, capítulo 27, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 27, versículos del 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor es reprensión manifiesta, mejor es ser avergonzado que el amor oculto que no se demuestra. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y muchos hemos experimentado eso. Personas que han inducido a los vicios a la otra persona, porque esa persona está en vicio. Y entonces va a jalar a la otra persona, porque no quiere estar solo en su vicio. Pero lo anima a que siga. Porque no le va a decir, oye, sabes que tú no hagas lo que yo hago. Mira que yo soy un borracho y yo no quiero que tú seas borracho. Pero siempre te llama a la borrachera. ¿Eso qué es? Eso es importunos los besos del que aborrece, porque te trata como amigo, pero te está jalando a los vicios, traigándolo a la vida cristiana, para que no se nos haga tan fuerte el hablar de las cosas del mundo. Pero es necesario. En la vida cristiana pasa lo mismo, en la iglesia pasa lo mismo. Oye, mira que a mí no me agrada ese pastor y yo te voy a jalar a otro lugar donde el pastor habla mejor. Acá sí un buen alimento, acá sí está el mover del Espíritu Santo. Entonces usted no está sacando a la persona que va a crecer en este lugar, lo está sacando a otro lugar en el cual el enemigo sabe que no va a crecer. Pero estamos utilizándonos a nosotros para dividir la iglesia. Y eso no es amor. Eso es inoportuno. Hasta muchas veces lo hacen porque nos aborrecen. Porque aborrecen el crecimiento que usted está teniendo y lo quieren apartar. Y luego lo dejan caer. Por eso dice, son fieles, son las heridas del que ama. Aunque en un principio usted lo vea doloroso, estas son verdades de amor. Cuando usted lo ama de verdad, le van a hacer ver lo mal que está cometiendo. Si a usted, la persona que usted tiene a su lado, no le hace ver el error, es porque verdaderamente no lo ama. Al prójimo, a la pareja y todo eso. Cuando uno quiere que la otra persona mejore, es cuando uno le va a hacer dar cuenta del error que está cometiendo. Porque podemos continuar igual. Una persona por su lado y otra por el otro. No me interesa cómo esté actuando. Pero eso no es amor. Porque yo quiero que la persona crezca. Y la única manera es hacerle dar cuenta de los errores. Y ahí nosotros estamos amando verdaderamente como Dios nos ama a nosotros. Ahora, si nosotros vamos al versículo número 15 de 1 Corintios capítulo 4, ya nosotros hemos visto que el apóstol Pablo les está diciendo que él no les escribe para avergonzarlos, pero sí quiere que se den cuenta, sino para amonestar. La amonestación de parte del apóstol Pablo es con amor, porque él los ve como a hijos amados. Él está diciendo que los está amonestando como a hijos amados. Ahora, el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Si usted se da cuenta, esta palabra ayo, en la traducción griega quiere decir instructor, maestro.
Cristo, no tendréis muchos padres. Aquí nosotros vamos a detenernos un momento. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? En la iglesia en Corinto había muchos sabelotodos. Había muchas personas que se creían que lo sabían todo ya. Y ellos les enseñaban a los otros. Pero no los estaban guiando bien. Los estaban guiando mal. Porque estaban permitiendo el pecado. Estaban envanecidos. Por eso el apóstol Pablo les dice: aunque tengáis 1000 instructores que solamente están hablando para que sean vistos, o que querían la atención o el apoyo de ellos, no tenían muchos padres. Pero ¿por qué el apóstol Pablo utiliza esta palabra? No tendréis muchos padres, pero en Cristo sois yo engendré por medio del Evangelio. A ver, ¿qué hace un padre con sus hijos? Para los que son padres, creo que van a poder contestar esta pregunta. Contéstese a sí mismo. ¿Qué hago yo como padre? ¿Qué es lo que yo quiero de mi hijo? ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo? Que él crezca, que él sea mejor espiritualmente en esta tierra. El apóstol Pablo les está diciendo: ustedes podrán tener cientos de maestros que los instruyen en la palabra, porque pueden haber maestros de la palabra que los instruyen, pero muchos que los traten como un padre a su hijo no van a tener, porque ese es el que verdaderamente ama. Es necesario tocar este punto porque muchos de nosotros hemos tenido la experiencia en la escuela y en el colegio. ¿Cuántos de nosotros recordamos a esa maestra que nos trató con tanto amor en la escuela? Y aún nosotros la tenemos aquí. Porque ella no solamente era un docente, porque a nosotros, cuando estudiamos en la universidad, la facultad de filosofía, solamente nos enseñan en la parte, se puede decir la parte educativa nomás. Solamente la parte de cómo es la posición del docente delante de los alumnos, nada más. Cómo tiene que pararse, cómo tiene que hablar. Pero usted y yo somos los que ponemos el amor del corazón hacia esas personas. Nosotros tenemos educación, a uno le educa en la universidad para ser docente, pero uno tiene que ponerle corazón para poder ver la enseñanza como un discipulado, para poder ver la enseñanza que hacemos a la persona como un discipulado que tiene como fin formar a las personas. Cuando no hay eso, mis amados hermanos, tanto afuera como acá adentro, no va a haber una formación, porque nosotros solamente estamos enseñando la palabra, estamos enseñando y no nos preocupamos muchas veces por el resultado que pueda tener la palabra en la vida de la persona. Por eso es que muchas veces se pregunta qué tal le pareció el mensaje, cómo lo vio, qué le transmitió. Porque uno tranquilamente da el mensaje, cierra la palabra, se acabó. Hasta la próxima semana. Si somos domingueros, venimos la próxima semana. Pero si venimos durante la semana, ni siquiera hacemos mención muchas veces de lo que hemos transmitido de la palabra. Y gloria a Dios porque la persona que enseña la palabra y tenga un corazón de padre, ese es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene las dos características: el guía y el padre que lleva dentro. Por eso, para ser docente, para ser pastor, para ser un siervo, para ser un diácono, para ser un mujer, para ser de alabanza, nosotros tenemos que hacer crecer en nosotros el corazón de Dios. Ustedes y yo debemos conocer cómo es el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios, mis amados hermanos? ¿Usted sabe cómo es el corazón de Dios?
Usted sabe que el corazón de Dios está lleno de amor por nosotros. Usted sabe que el corazón de Dios está lleno de disciplina cuando nosotros fallamos. ¿O no nos gusta la disciplina de parte de Dios? Dios es amor, pero es fuego consumidor. Misericordia, verdad, justicia. Y todo esto es Dios. Y nosotros tenemos que amar el corazón de Dios y cultivarlo en nuestras vidas. Porque de esa manera nosotros vamos a poder ser verdaderos siervos de Dios. El buen samaritano tenía el corazón de Dios, porque fue misericordioso. El corazón samaritano es el corazón de Jesucristo. Nosotros tenemos que cultivar ese corazón. Y lo tenemos. Lo tenemos porque esa es la palabra que Él sacó nuestro corazón y nos puso uno de carne. Cambió nuestro corazón duro. Usted y yo tenemos el corazón de Cristo. Solamente que no lo creemos. Porque solamente nos quedamos engañosos en el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, estamos en Cristo, ya nosotros tenemos la mente de Cristo, y en la mente que están los sentimientos, la voluntad y el corazón. Tenemos el corazón de Cristo, pero nosotros tenemos que creerlo. Y gracias a Dios que en este tiempo, y es necesario decirlo, en este tiempo hay un grupo de personas que incluyen a nuestros chicos que lo están haciendo por el corazón. Les animo, mis amados hermanos, a que ustedes puedan traer a sus hijos, a sus nietos, a la escuela dominical de niños, porque de esa manera ellos van a crecer en este tiempo que está tan complicado como niños. Es necesario tener el corazón de Cristo para enseñar, para poder dar a conocer lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Él quiere para nosotros. Ahora, lo que el apóstol Pablo te quiere decir es que ellos tenían muy pocos pastores paternales que estuvieran interesados centralmente en su bienestar y crecimiento espiritual. Cuando el pastor de la iglesia viene a nosotros, nos exhorta, nos disciplina, nos habla, quiere nuestro crecimiento espiritual y quiere nuestro bienestar, porque de eso dará cuenta delante de Dios sobre el bienestar de las ovejas. Pero cuando las ovejas se ponen rebeldes, ahí es cuando viene la reprensión de parte de Dios para la oveja. Y por eso el pastor tiene ese callado, y ya cuando la oveja no entiende, hasta le quiebra la pata. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que nos quiebren la pata? ¿Cuántos? Necesitamos ser disciplinados de parte de Dios. No nos gusta la disciplina de parte de Dios, pero es necesaria. Y en la congregación ha puesto una persona que tiene que ejecutar esa disciplina, y lo hace con amor. Pero muchas veces no lo entendemos, porque somos ovejas rebeldes. Y entonces nosotros no estamos viendo el amor de parte de la persona que está a cargo de una obra, cuando esa persona nos disciplina. No es que esa persona quiere mi destrucción, esa persona lo que está haciendo es que yo me vaya a la iglesia. No. Cuando la reprensión y la disciplina es con amor, es para crecimiento espiritual. Y muchos de nosotros hemos sido partícipes de eso, porque nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a ser más maduros. Una marca o característica del amor paternal es la amonestación. Esa es una característica del amor paternal, es la amonestación. Amor no solamente eso vale el nombre, nada más. Amor es que nosotros seamos amonestados de parte de Dios y por medio de la persona que está a cargo de una obra. Porque si
y lo hace con amor. Los buenos pastores a veces pronuncian una palabra de reprensión o corrección que a las ovejas no nos gusta. Cuando viene la palabra de reprensión, nosotros nos apartamos de la congregación. Ya el domingo que viene no se viene, porque esa palabra la tomaron como un ataque directo de parte de la persona que está al frente y no lo toman como una reprensión de parte de Dios, porque para eso se usa la palabra. No lo hacemos en nuestro pensamiento, la palabra lo dice. No lo dice para avergonzarnos, sino para molestarnos. Entonces la palabra dice que debe haber una amonestación, debe haber una disciplina. Y nosotros tenemos que siempre tener presente cuál es la autoridad que tiene la persona a cargo de la congregación. Por más que sea mi amigo, por más que sea mi junta, por más que sea lo que sea, hay una autoridad. Y nosotros tenemos que respetar esa autoridad. Tenemos que respetar la autoridad de parte de Dios que ha dejado a la persona que está a cargo de la congregación. Puede ser mi amigo, pero primeramente es mi padre. Y si tengo que ser arrepentido, tengo que ser arrepentido. Bueno. Los buenos pastores amarán a los miembros de su iglesia lo suficiente como para decirles cuando hay alguna preocupación, confrontarlos en su pecado y llamarlos al arrepentimiento. No para atacarlos o dañarlos, y no simplemente para avergonzarlos, sino por un deseo amoroso de verlos crecer. No es para atacar, no es para dañar, es para vernos crecer. Es para vernos crecer. Debemos llamar al arrepentimiento. Debemos confrontar el pecado. Miren lo que pasó en Israel cuando Acán tomó el despojo que no tenía que tomar de la batalla, contaminó a todo el pueblo de Israel y perdieron la batalla. Josué llamó a una reunión para preguntar ¿dónde está la falla? Y Dios se la mostró y preguntó para saber quién había pecado, pero todo el pecado contaminó el lugar santo que era el pueblo de Israel, santificado para él. Y muchas veces nosotros no vemos el crecimiento en la iglesia porque estamos en pecado. Y Dios empieza a tratar con nosotros porque estamos en pecado, porque lo seguimos practicando, porque seguimos en eso. Vanidad, codicia, orgullo, tantas cosas, adulterio, fornicación, tantas cosas que pueden haber en una congregación y que usted y yo lo sabemos, porque muchas veces lo estamos practicando. Pero cuando Dios pone en el corazón de la persona una amonestación por parte de la palabra directamente, nosotros nos sentimos atacados. No es que esa persona creo que se enteró lo que estoy haciendo y me está atacando, no. Es el Espíritu Santo de Dios que nos está hablando en nuestro corazón para que nosotros dejemos de pecar. Dios nos da un tiempo. Dios nos da un tiempo a nosotros. Arrepiéntete. Mira que si no te arrepientes, ese pecado va a salir a la luz y vas a ser avergonzado. Pasa el tiempo, el pecado sale a la luz. La vergüenza total. Pero nos dio un tiempo para que nosotros nos arrepintamos. No es que nosotros somos sabidos y supimos hacerla y que no nos sigan cuenta, no, mis amados. El adulterio, la fornicación, la mentira, la vanidad, el orgullo, el robo, tiene prácticas cortas. Y algún día va a ser alcanzada. Por eso es mejor arrepentirnos, apartarnos y alcanzar la misericordia de parte de Dios. Alcanzarla. Porque el rey David mismo dice, es mejor caer en tu misericordia que la de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Los hombres a nosotros nos acaban, usted no vuelve más, porque a nosotros nos acaban. Pero mejor es estar en las manos de Dios, arrepentirnos delante de Dios y alcanzar esa misericordia. Ahora, el segundo punto
un ejemplo paternal. El segundo punto es un ejemplo paternal. Eso es lo que el apóstol Pablo quería dar a conocer, el ejemplo paternal que él estaba haciendo. Ahora nosotros tenemos que ver lo que nos dice la palabra. Primera a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Nosotros vemos que el apóstol Pablo le dice a los corintios que lo imiten. Pero usted, ¿qué puede pensar del ejemplo del apóstol Pablo? ¿Qué ejemplo les estaba dando? Yo me imagino, ¿no? Los corintios tienen que haber dicho: ¿cómo nosotros vamos a imitar a este Pablo? Este Pablo que es débil, este Pablo que anda andrajoso, muchas veces mal vestido, este Pablo que parece hambre, este Pablo que llora de la nada. No. Nosotros estamos reinando, decían los corintios. Pero el apóstol Pablo utiliza un versículo que nosotros la mayoría no lo sabemos: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Y esto nosotros lo hemos visto desde la fundación de la iglesia. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo lo que hizo fue escoger a 12 discípulos y llamó a seguir a otros más. Ellos fueron enseñados. Ellos fueron, vieron cómo el maestro enseñaba, cómo le hacía milagros. Ellos empezaron a imitar al Señor Jesucristo, los discípulos. Luego, cuando mueren todos los discípulos, viene la segunda generación de los que iban a imitar a los discípulos. Y así hasta el día de hoy, imitando a Cristo directamente por medio de personas piadosas que nos enseñan a imitar a Cristo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que usted llevarlo a Cristo. Usted y yo tenemos que imitar a Cristo. Nosotros tenemos que ver ese ejemplo de fe que tiene la persona que está frente de nosotros. Esa actitud como toma las situaciones, el carácter. Pero cuando ese carácter es moldeado por Cristo Jesús, entonces nosotros empezamos a imitar a Cristo cuando vemos a la otra persona que está imitando a Cristo. Entonces todos empezamos a imitar a Cristo. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 11, versículo número 1. 1 Corintios capítulo 11, nos vamos más adelante. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice así: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. 1 Corintios 11, 1 dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora vamos a ver lo que nos dice Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primeramente dice: sed imitadores de Cristo. Filipenses dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros somos ejemplo, mis amados hermanos. Usted y yo, no solamente la persona que está aquí adelante, usted también tiene que ser ejemplo para otras personas. Es nuestra responsabilidad ser ejemplo de la vida de Cristo. ¿Por qué?
Cristo utilizó 12 discípulos. Estos 12 discípulos aprendieron de Jesús, escuchándolo enseñar, viéndolo vivir. Jesús les explicó el Antiguo Testamento, les ayudó a entender el significado de la palabra de Dios y cómo vivir a la luz de ella, y les mostró cómo es vivir como un hijo de Dios, perfectamente obediente. A nosotros también nos ha dado esa capacidad de imitarnos a Él. Ahora, sin el tiempo del apóstol Pablo no existía aún esta palabra así impresa, como la Biblia. Con ese tiempo no había. Con ese tiempo no tenían esto. Nosotros realmente tenemos que sentirnos privilegiados de que nosotros tenemos lo que tal vez ellos no tuvieron un compendio como esto. La palabra que nosotros tenemos, ellos la han de haber querido tener, pero ellos estaban así escribiendo todo eso. Para nosotros, el Espíritu Santo nos ha dado más herramientas para poder ser fieles a Dios y aprender de Él que lo que ellos tenían que tener. ¿Qué es lo que tenían ellos? Los cristianos del primer siglo. Tenían el testimonio de los discípulos y el ejemplo de ellos. Porque el apóstol Pablo no podía entregarles a todos una Biblia, porque no había. Los rollos eran caros. Los rollos solamente los tenían las personas que tenían más o menos para poder tener. Y esta Biblia, más el testimonio cristiano, complementa nuestra vida totalmente. El apóstol Pablo tenía que ser testimonio porque no tenía la palabra para entregarla así. Entonces dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Ahora nosotros tenemos la palabra. Abrace la palabra, ame la palabra, porque este libro para nosotros es oro, como dice la palabra. Es oro. Guarde su Biblia, téngala siempre, porque nosotros tenemos el privilegio de tenerla. Muchos profetas dicen en el agua, ver lo que nosotros ahora estamos viendo. ¿Qué vemos? Vemos la palabra de Dios. Vemos su palabra. Vemos todo lo que tiene la palabra. Y muchas veces la dejamos a un lado. La abrimos, la cerramos, no la comprendemos y nos desperdiciamos de algo tan hermoso, que es la palabra de Dios. Así que ame la palabra que es de nuestro Dios. Nosotros como cristianos hemos estado haciendo esto desde el principio. Imitar a los primeros discípulos de Jesús. Imitar lo que Pablo hizo. Imitar el comportamiento de Pablo. Pero tengamos bien claro esto. Todos ellos estaban imitando a Cristo. Todos ellos estaban imitando a Cristo. Han habido muchos hombres que han habido en el año 1600, Spurgeon, Newton, tantos predicadores de parte de Dios, Charles Stanley, tantos. Pero todos ellos, lo único que hicieron es imitar a Cristo. Imitar a Cristo y vivir una vida piadosa, más allá de los defectos que hayan tenido. Lo que anhelaron siempre es vivir una vida piadosa. Ese debe ser nuestro anhelo. Ahora, tercer punto para terminar. Disciplina paternal, la palabra que no nos gusta. Disciplina paternal. ¿Por qué será que esta palabra no nos agrada a la mayoría? ¿Será por la disciplina que teníamos de parte de nuestros padres? ¿Será por la disciplina que teníamos de parte de nuestros maestros, que nos pegaban con una regla? Que nos hacían arrollar estampillas cuando a mí no me hicieron eso. Pero a muchos no han sufrido eso. Disciplina paternal. El apóstol Pablo no solo habla de palabras, sino que va a la acción. Primero en los Corintios, capítulo 4, versículos del 18 al 21, para terminar. Dice así. Primero en los Corintios, capítulo 4, del versículo 18 al 21, la palabra del Señor nos dice así. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca
voy a seguir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí nosotros entramos a la disciplina de parte de Dios por medio del apóstol Pablo. Él sabe que hay personas que están envanecidas. Él quería llegar al fondo de lo que estaba pasando en Corinto. Ya no solo lo que fueron a decir los de Gloria, sino que él quería ver y corregir esos errores. Algunos dicen, están soberbios, están envanecidos, se jactaban de la riqueza, del conocimiento, del estatus social, e incluso de los dones espirituales. Todo esto estaba pasando. Todo esto estaba siendo en la iglesia una piedra de tropiezo. Ellos querían dar señales de virtud, querían parecer espirituales, querían parecer virtuosos, pero no estaban tan centrados en pensar y vivir realmente como cristianos. Estaban llenos de arrogancia, despreciaban y humillaban los unos a los otros. Convirtieron la cena del Señor como en algo solamente como un club privado, fuerte pero es verdad. Eso era prácticamente un momento de hipocresía pública. Hipocresía. Meramente hipocresía, nada más. En lugar de unidad en la iglesia, era pura hipocresía. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice cuando el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder? No es solamente en palabras, es en poder. ¿Cuál es el poder? Ser transformados por una sola cosa, por el Espíritu Santo de Dios. Obedecer lo que se enseña. Esos son los ciudadanos genuinos del reino de Dios. No es solo palabrería. Yo no solamente puedo decir que soy cristiano y nada más. Yo tengo que presentar mi testimonio de que mi vida está siendo transformada por el poder de la palabra. Esos son los genuinos ciudadanos del reino de los cielos. Y usted eso lo puede ver en Mateo capítulo de las bienaventuranzas. Los ciudadanos del reino. La constitución del reino de los cielos es esa. Pero ¿cómo podían hablar los corintios que estaban siendo transformados si estaban envanecidos? Entonces ellos eran pura palabrería. Lo que se dice ahora son pura palabrería. Y la advertencia que le hace el apóstol Pablo al final es como cuando los padres dicen: ya verás cuando venga tu papá, ya voy para allá, ya vas a ver cuando va. El apóstol Pablo le dice: pero yo voy a ir a vosotros y voy a ver cuál es ese verdadero poder que ustedes tienen, y no es pura palabrería. Él iba a ver eso. Pero ¿qué es lo que iba a ver el apóstol Pablo? Iba a ver el fruto que ellos estaban demostrando. Y ya sabemos cuál era el fruto que ellos estaban demostrando: los frutos de la carne, no los frutos del Espíritu. De cualquier manera, la disciplina paternal era necesaria y estaba en camino. La iglesia de Corinto estaba sumida en el caos, necesitaba desesperadamente recuperar el orden. Necesitaban orden en la iglesia, orden en los hogares, matrimonios, orden en el uso de la libertad cristiana, orden en los dones espirituales. Necesitaban orden. Y Pablo, como padre amoroso, venía a traer ese orden que necesitaban. Pero también ellos tenían que escoger de qué forma querían la disciplina: si era con vara o era con amor. Y también nosotros vemos que el apóstol Pablo envía a una persona, a Timoteo. Timoteo tenía dos características: era un hijo de Dios, pero también era fiel. Y de ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de que el desarrollo y el crecimiento espiritual no pueden caer en una sola persona.
persona responsable. Esa persona tiene que aprender a delegar a otras personas idóneas para poder ver el crecimiento de la congregación. Delegar a personas aptas, porque una persona solamente va a poder cargar con todo el crecimiento espiritual de una congregación. No se puede. No se puede verdaderamente. Moisés, el mismo suegro le dijo que decretara jueces para que puedan estar en todas las situaciones que viene el pueblo de Israel. Aquí nosotros somos un mundo de cosas. Y un hermano está pasando por una aflicción, la persona tiene que correr para allá, que está encargada. Pero también hay otro hermano que está pasando por el duelo, que se ha fallecido un familiar. Tiene que ir para allá también la persona. Y las dos están en crecimiento, porque es parte del crecimiento todo lo que pasa. Pero es necesario que se pueda aprender a delegar también, para poder juntos animar a las personas en el crecimiento espiritual, y no solo las personas que están al frente de los ministerios, porque hay muchas personas que no están sirviendo, que han alcanzado la madurez espiritual, pero que no quieren poner al servicio de la obra esos dones. Entonces ahí se hace más complicado, porque todos tenemos que servirnos los unos a los otros, para hacer una sola unidad, pero no podemos cargarle a una sola persona el crecimiento espiritual de todos, porque muchas veces al final esa persona se cansa, se enferma y muchas veces hasta muere. Y de esa manera nosotros honramos a la persona que nos enseña. El orgullo debe ser desechado en nuestra vida. Hay un ejemplo más hermoso a seguir, el de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál será tu elección el día de hoy? El orgullo debe ser desechado. Debemos desechar el orgullo de nuestras vidas y seguir el ejemplo más hermoso, que es seguir a Cristo en su caminar, en mi caminar. ¿Cuál es la elección del día de hoy para ustedes y para mí? Venir al Señor Jesucristo el día de hoy. Y hasta aquí el mensaje de la palabra. Si en algo se nos ha ofendido, perdonen al Señor, pero muchas veces la reprensión es necesaria y la exhortación también. Que Dios nos ayude a crecer, mis amados hermanos, en amor, en contentamiento y en gozo. Y conmigo será hasta la próxima ocasión, si Dios quiere. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente a todo lo expresado por mi hermano, por mi consiervo Andrés, muchos toman el contexto bíblico de ser padre espiritual, y algunos pastores dicen que yo soy tu padre espiritual, sí, pero lo usan para manipular, y eso no es así. Somos padres espirituales para que usted crezca en la gracia y en el conocimiento de Dios, no para manipularnos. No, que tengo que decirle al pastor donde me voy, que tengo que hacer esto por otro lado. O el pastor viene y le dice: bueno, hermano, como yo soy su padre espiritual, los hijos que hacen ayudan a los padres, a ver, póngame usted, lléneme el tanque de gasolina. Otro viene a la casa y usted me limpia la casa. No, eso no, hermanos. Sáquese de la mente. El pastor está, como dijo el hermano Andrés, para ayudarlos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, que usted crezca espiritualmente. Y si en algún momento lo llamamos para hablar con ustedes por algún error o pecado, no es para avergonzarnos en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sino para que usted retome y rectifique. Y no es una tarea fácil, hermanos. La gran mayoría de estas mensajes que así no se reconoció en la iglesia. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted: ¿por qué no está usted en lugar de cualquiera que esté acá? Fácil. Si creemos que Dios pone reyes y saca reyes, entonces ¿por qué no está usted acá? A mí me trajeron de Quito. Yo no estaba aquí en Guayaquil, así que... Pero gracias